que adoran al Señor, que el Señor pide de sus adoradores. Cómo luce la vida de un creyente, de alguien que dice que se refugia en Dios, de alguien que dice que busca estar en la presencia de Dios. Y en esta mañana, eso es lo que vamos a hacer. Ver lo que la Biblia nos dice de cómo debe ser cada persona que está aquí. Ver lo que la Biblia nos revela de cómo debe ser el carácter de cada adorador, de cada creyente. Y esto lo vamos a ver en el Salmo 15. Y yo les invito a que nos pongamos de pie y que busquen en sus Biblias el Salmo 15. El Salmo 15, un salmo escrito por David, pertenece al grupo de salmos llamados salmos didácticos porque abunda en enseñanzas sobre moral y un comportamiento debido según lo que Dios establece. Y el Salmo 15 nos dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da intereses, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, oh Dios, tu dirección. Pedimos tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu sea que nos dé entendimiento y nos confronte, Señor. Que tu Espíritu nos humille, Señor. Que cualquier orgullo que podamos tener de pensar que somos más de lo que somos, que merecemos más de lo que tenemos, eso pueda ser bajado, Señor, y podamos ver tu grandeza y que debemos rendirnos, Señor, ante ti como un Dios santo. En el nombre de Jesús, amén. David aquí en el Salmo 15 hace una reflexión sobre el carácter del adorador genuino. Y al hacer su reflexión, David lo que está es meditando y argumentando acerca de cómo luce el carácter de alguien que dice ser adorador de Dios. Él empieza el salmo diciendo, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? Dos preguntas que realmente dicen lo mismo. Él está utilizando aquí un paralelismo. Y cuando David se refiere al tabernáculo, se está refiriendo al lugar donde Dios diseñó en el Antiguo Testamento que Él iba a habitar, que Él iba a morar. Era el lugar donde se congregaba su pueblo, donde iban a ofrecerle ofrendas, a presentarle sus sacrificios, donde iban a adorarle. Y David, el escritor de este salmo, era alguien quien se deleitaba en la presencia de Dios, quien continuamente expresaba su deseo y su pasión por estar en la presencia de Dios. Miren cómo dijo en el Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en el tabernáculo, moraré por largos días. En el Salmo 61, versículo 4, David expresa su deseo diciendo, que more yo en tu tienda, que more yo en tu tabernáculo para siempre. El deseo constante de David, su pasión, el latido de su corazón era estar en la presencia de Dios. Por lo que David aquí, utilizando como un símbolo espiritual el tabernáculo, reflexiona en la naturaleza y el carácter de aquella persona
que dice que quiere morar en la presencia de Dios? Y esta pregunta es una que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros hoy. Muchas veces reflexionamos más en lo que nos ponemos para venir al templo a adorar a Dios. Muchas veces reflexionamos y ponemos más fuerzas y empeño en aquel carro que queremos comprar, en aquella casa que queremos tener, en aquel estilo de vida que queremos mantener, que en algo que es mucho mayor, mucho más trascendental, que es lo espiritual y es quiénes somos delante de Dios. Y el reflexionar en esto es vital para nosotros, porque en un mundo de tanta apertura moral, de tanto liberalismo, donde lo corrupto e impuro se presenta como bueno, no solo en la sociedad, pero también en la iglesia, donde cada vez más los púlpitos son más afeminados y más distantes de la palabra de Dios, donde las iglesias de los falsos maestros y apóstatas de la fe, amantes del dinero, son en los cuales las personas están haciendo filas para entrar. Es vital que entendamos, para que no nos desorientemos, cuál es el carácter, cuál es la naturaleza, cuáles son las características de una persona que dice ser fiel a Dios, de una persona que dice yo quiero adorar a Dios, de una persona que dice yo quiero estar en la presencia de Dios. Y antes de entrarnos en la respuesta de David a esta pregunta que es vital, ¿quién puede adorarte? ¿Quién puede venir ante ti? ¿Quién puede estar en tu presencia? Antes de ver la respuesta de David a esto, a partir del versículo 2 del Salmo 15, es importante que tengamos claros algunos puntos en cuanto al argumento que David presenta en sus preguntas o en su pregunta. Número 1, al responder David de ninguna manera está argumentando a favor de una salvación por obras. Algunos piensan que en el Antiguo Testamento los creyentes fueron salvos por obras y fue en el Nuevo Testamento donde apareció la gracia. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada persona que fue justificada por fe, por la gracia de Dios. Vemos el caso de Abraham en Génesis capítulo 16, donde nos dice en el versículo 6 que Abraham fue hecho justo porque creyó en Dios. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento que el Señor, sus fieles, las personas que fueron de acuerdo a su corazón, incluyendo el mismo David, escritor del Salmo 15, fueron personas que fueron justos delante de Dios por su fe. Así que más que dar pasos para ser salvo, David está describiendo cómo se comportan aquellos que son salvos. Porque ciertamente si somos salvos no solamente del infierno, sino que somos salvos para ser santos. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, según Dios nos escogió en Él para salvarnos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo que más que ser prescriptivos, estas características que David va a dar en el Salmo capítulo 15 son descriptivas. No dan los pasos para ser salvos, pero describen cómo luce alguien quien es salvo, cómo luce alguien que ha sido justificado delante de Dios. El segundo punto que hay que tener en cuenta al reflexionar en estas preguntas que hace David aquí en el Salmo 15, es que David está ilustrando con el tabernáculo no a un comportamiento eventual del creyente. Él no está diciendo cómo debe actuar alguien que va a tu tabernáculo a adorarte ese día. ¿Cómo debemos comportarnos en el tabernáculo? Él no está diciendo eso. Él está mirando a algo continuo. ¿Cómo actúa alguien que va a tu tabernáculo a adorarte?
¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el carácter? ¿Qué caracteriza a esa persona que dice ir a estar en tu presencia? Y lamentablemente los judíos, el pueblo judío confundió esto. Por eso fueron tan exhortados y reprimidos por el mismo Jesús. Cuando vino, los reprimía diciéndole: ustedes pretenden ser de una manera cuando están en el templo, pero en su día a día son muy diferentes. De eso no se trata la cosa. El punto número 3 que tenemos que tener en cuenta al examinar el Salmo 15 es que el enfoque de David, al reflexionar en esto, va más allá que un asunto terrenal. Va más allá que un asunto terrenal. Es una pregunta con un significado trascendental. Porque en última instancia David está mirando en quiénes serán aquellos que estarán en el tabernáculo supremo. Quiénes serán aquellos que pasarán la eternidad con el Padre adorándole. Porque ciertamente el valor o el gran beneficio de ir al cielo no es no ir al infierno. El gran valor de ir al cielo, de que vamos a ir al cielo, no se trata de que yo no voy a ir al infierno. El gran valor de que vamos a estar en el cielo es que estaremos con Dios. Esa es nuestra recompensa. Y eso es lo que está mirando David. Y en el caso de David, lo más cercano que él tenía al cielo en ese momento era el tabernáculo, la reunión del pueblo de Dios, el sitio donde las personas se congregaban a adorar a Dios. Y es lo mismo para nosotros también. Solemos decir cuando comemos algo muy rico y muy delicioso: wow, esto sabe a cielo. Solemos decir cuando vamos a un sitio que es bello, que es hermoso: wow, esto parece el cielo. Pero mentira. Mentira. No hay nada en esta tierra que mínimamente se pueda comparar a la grandeza del cielo. Lo más cercano que tenemos al cielo es esto que tenemos aquí hoy. En eso es que vamos a pasar la eternidad haciendo. Por eso es imposible o es muy contradictorio que alguien diga: yo quiero ir al cielo, yo quiero pasar la eternidad con el Padre, pero yo no quiero ir a la iglesia. ¿Y entonces qué tú vas a hacer en el cielo? ¿Tú piensas que en el cielo tú vas a tener una nube Ferrari o vas a estar saltando de nube en nube? No, el cielo se trata de que vamos a estar adorando a Dios Padre. Eso es lo que vemos revelado en su palabra. En el libro de Apocalipsis, ¿cuáles eran las visiones de Juan? Ciertamente él hablaba de un sitio perfecto, pero él describía el sitio perfecto, y cuando él describía a los santos que estaban en el cielo, eran personas que estaban adorando al Rey Supremo. Por lo tanto, esto es lo más cercano que tenemos al cielo, y eso es a lo que David busca. Y entonces, volviendo a la pregunta en cuestión de David en el Salmo 15, cuando él dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Entendiendo ya los 3 puntos que hablamos, para responder esta pregunta, David da una serie de características que apuntan a la necesidad de santidad del creyente. Él da varias características, 6 características morales que acompañan a aquel que habita en la presencia de Dios. 6 puntos que describen a aquellas personas que dicen ser adoradores de Dios. Miren cómo nos dice el versículo 2 del Salmo 15. Versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Lo están viendo? No se trata de lo que yo estoy diciendo. Yo no soy nadie. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes lo vean en la palabra de Dios. Señor, versículo 1 del Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte?
versículo 2, la primera respuesta. El que anda en integridad y obra justicia. El que anda en integridad y obra justicia. Esa es la primera característica que David está dando de aquella persona que puede morar en la presencia de Dios. Y el verbo aquí anda apunta al diario vivir. ¿Qué es lo que caracteriza a esa persona? ¿Cómo se comporta diariamente? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es la realidad de su vida? ¿Cuál es la conducta constante de esa persona? Y dice que la conducta constante de esa persona es integridad. Integridad. Y la palabra integridad significa ser lo mismo a través de todo el camino. Apunta a alguien obediente constantemente, no de vez en cuando, no cuando quiere, no los domingos, no cuando se acuerda, no cuando su papá se lo dice, no cuando el pastor se lo dice, sino que constantemente busca obedecer a Dios. No solo lo dice, no solo lo aprende, sino que lo vive. O sea que la persona que puede entrar en la presencia de Dios es la misma persona de domingo a domingo. Una persona obediente a Dios, que por lo tanto tiene un carácter irreprochable, que por lo tanto tiene un carácter intachable, que cada parte de su vida, no solamente su comportamiento en la casa o su comportamiento en la iglesia, pero también su comportamiento en el trabajo y en la sociedad, refleja lo mismo. Y la segunda parte de esta primera característica que da David aquí, es que él dice en el versículo 2, el que anda en integridad y que obra justicia. Y esta palabra justicia apunta a que nuestro carácter está creciendo a conformidad con el carácter de Dios. Más que de actuar justamente con los demás, él va a hablar de eso más adelante. Cuando él dice que obra justicia, es que se preocupa por actuar como Dios dice que debe actuar. Que estamos buscando ser santos porque ese Dios con el cual nos queremos relacionar es santo y demanda santidad de aquellos que le adoran. Y existe una tendencia en nosotros a pensar como que Dios es bobo y como que Dios es tonto. Como si Dios solo nos ve los domingos o el día, cualquier sea el día que vas a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia nos ponemos bien bonitos. Ese día tratamos mejor a la esposa, a los hijos. Ese día tenemos el Dios te bendiga en Q. Ahí listo. Dios te bendiga, mi hermano. Ese día somos amigables. Parecemos físicamente santos. Y pensamos como que Dios solamente nos ve ese día, como que vamos a la iglesia y ahí es que Dios nos ve, por eso yo voy a estar ahí. Pero pensamos como que Dios es tonto, porque pensamos que cuando yo estoy en el trabajo, cuando yo estoy con mi coro, cuando yo estoy con mis amigos, Él no me va a ver. Mentira del diablo. Esa es la mentira que el diablo quiere hacerte creer. Dios es omnipotente, pero Él también es omnipresente y omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo escucha. Él está en cada lugar. Él te ve el domingo en la iglesia, te ve el domingo en tu casa, como también te ve el lunes en tu casa y te ve el lunes en tu trabajo y así el martes y el viernes y el jueves y el sábado. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y Él no se olvida. Y a veces nos autojustificamos pensando, bueno, yo hago eso, pero yo no soy un borrachón. Yo no le doy a mi esposa, yo no soy infiel a mi esposa. Y tenemos algunos pecados que son como respetables o aprobados. Y pensamos, bueno, a Él no le importa eso, es una cosita. Es una cosita que yo tengo aparte ahí. Mentira. El Señor lo ve todo y cada cosa
que va en contra de su palabra, es pecado. Igual. Y tiene consecuencias. No podemos estar viniendo delante de Dios en oración, acercándonos a su palabra, teniendo comunión con sus santos y a la misma vez que nuestra vida esté llena de pecaminosidad, de mundanidad, de pecados no confesados. Eso no se puede. Nos estamos mintiendo. Nos estamos mintiendo. Nos estamos creyendo la mentira del enemigo. Y no podemos autojustificarnos. Por eso mismo fue que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y ese búscalo en tu Biblia. Porque por esa hipocresía que había en el pueblo judío, y por esa misma hipocresía que hay hoy en muchas iglesias, digamos que aquí no. Por ese mismo pecado de hipocresía fue que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice Jesús, no yo, mírenlo bien, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. ¿Tú crees que el Señor es tonto? ¿Tú crees que Él no ve tu hipocresía? Él la ve. Y ese día no vamos a poder meterle un cuento, como sabemos mucho, como los tantos cuentos que metemos en nuestra sociedad para engañarlo, porque no podremos engañarlo. Él va a abrir el libro con lo que hemos hecho, cómo hemos obrado, cómo hemos actuado. Por lo que te pregunto, al examinar tu propia vida, al ver lo que Dios demanda de aquellos que le adoran, al ver lo que Dios demanda de cada persona que está aquí hoy, te pregunto, ¿eres tú alguien íntegro? ¿Eres tú alguien íntegro? ¿Eres tú alguien quien busca conformarse a la imagen de Dios? ¿Eres tú alguien que obra justicia? Son los mandamientos de Dios el estándar de tu vida. Y es importante aclarar, para que no nos desanimemos y nos cortemos las venas, que lo que David está diciendo aquí, estas palabras, no tienen familiaridad con perfección. Aquí David a lo que está apuntando es la consistencia de nuestras vidas. Ciertamente no somos perfectos, ciertamente vamos a fallar, pero ciertamente a pesar de que fallamos debemos levantarnos. No podemos seguir dando vueltas en lo mismo. Debemos levantarnos y sudar espiritualmente, reconocer nuestra debilidad y proseguir al blanco. Por eso en la Biblia se ilustra tanto esto con un corredor, un deportista, alguien que corre, digamos, una carrera. La Biblia le ilustra como la vida cristiana, como alguien que está corriendo hacia un premio. Y sabemos que todos los corredores, por más buenos que sean, por más perfectos que sean, por más medallas olímpicas que hayan ganado, no son perfectos. Siempre se caen, se lesionan, tienen dificultades, pero prosiguen a la meta. Un buen deportista en cualquier área que sea, a pesar de que se caiga, a pesar de que cometa un error, se levanta y prosigue a la meta. Y así es la vida del creyente. Nos caemos, nos levantamos y proseguimos a la meta. No quitamos los ojos del blanco, no quitamos los ojos de Dios y de su palabra.
aunque en el camino podamos tropezar, volvemos y nos levantamos, admitimos nuestra debilidad y proseguimos al blanco. Estás prosiguiendo al blanco. Porque para hacer eso hay que reconocer la debilidad. Hay que reconocer la parte donde yo no estoy siendo íntegro, donde yo no estoy obrando justicia. Yo tengo que reconocerlo. Y lo que el enemigo va a querer hacer con nosotros es querer autojustificarnos. Eso no es nada. Pero para que un deportista pueda levantarse y progresar, tiene que identificar en dónde está fallando. ¿En qué yo estoy fallando? Y así debemos ser nosotros. No podemos permitir que seamos cegados por nuestro propio pecado. La segunda característica de alguien que busca habitar en la presencia de Dios, que da David aquí en el Salmo 15, mírenla conmigo, al final del versículo 2. Vimos que la primera es que anda en integridad y obra justicia. La segunda es que habla verdad en su corazón. Que habla verdad en su corazón. Y fíjense que él no está diciendo solamente que habla verdad. Él está diciendo que se habla verdad a sí mismo. O sea, que se predica la verdad a sí mismo, en su corazón. Esto porque la persona que más vamos a escuchar en el lapso de nuestra vida es a nosotros mismos. Porque con nosotros mismos es con quien más estamos. Y por lo tanto, como argumenta un predicador, Paul Tripp, la persona más influyente en nuestra vida somos nosotros mismos. Y es por eso que debemos predicarnos a nosotros mismos, exhortarnos a nosotros mismos, pero no con la verdad, con la mentira que nos vende el enemigo, con la mentira que prevalece en esta sociedad, sino con la verdad de Dios. Porque tu mismo ser es que va a buscar desilusionarte, tu mismo ser es que va a buscar hacerte creer más grande de lo que eres, cultivando tu orgullo y alejándote de Dios. Tu mismo ser es que te va a llevar a creerte tu propia mentira. No sé si le ha pasado que hay veces, bueno, o tal vez le pasó a su vecino, a un amigo, que hay veces que se dice una mentira, uno dice una mentira, y con el tiempo uno se acostumbra tanto a la mentira que uno se la cree. ¿No le ha pasado? Uno sabe que algo es mentira, porque se lo dijo a alguien, te preguntaron algo, digamos, y tú le respondiste con una mentira. Y con el tiempo tú te lo llegas a creer la propia mentira. O sea, tú mismo te autoengañas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos guía constantemente a creernos nuestra propia mentira. Nos guía constantemente a que empezamos en un pecado, sabemos que es pecado, y ya nos acostumbramos y pensamos como que por nosotros, por Ángel Cardosa, se cambió la Biblia, y entonces eso que la Biblia dice que es pecado, para mí no lo es, porque parece como que Dios me dio una revelación aparte a mí. Y yo me la creo, la mentira. Y es por eso la necesidad de hablarnos con la verdad de la palabra de Dios. De hablarnos constantemente la verdad. Y eso es lo que David se refiere aquí, y es algo que David hacía constantemente. Vemos muchos salmos de David hablándose a su propia alma. Mira cómo dijo él en el Salmo 42, versículos 5 y 6. Él se pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se pregunta a sí mismo, pero él mismo se exhorta. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él se predicaba a sí mismo, su alma estaba abatida, su alma estaba desconsolada,
y él se exhorta a sí mismo, espera en Dios. Él se está predicando a sí mismo. Él se está hablando a sí mismo la verdad. Hablando de este concepto de exhortarnos a la verdad nosotros mismos, el predicador inglés Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente, y lo voy a citar. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estás escuchando a ti mismo en lugar de hablarte a ti mismo? O sea, tu infelicidad en la vida, la mayor parte de tu infelicidad se debe a que estás escuchando tus propias dudas y tus propias preocupaciones, pero no te estás hablando a ti mismo. Y él sigue diciendo, toma esos pensamientos que vienen al instante en que te despiertas por la mañana, porque no los hiciste tú, pero te empiezan a hablar desde temprano, te traen de vuelta los problemas, las dudas y los recuerdos del ayer, atormentándote. Alguien te está hablando, tú mismo te estás hablando, procura que sea la verdad. La persona que adora a Dios, la persona que busca morar en la presencia de Dios, es alguien que se predica la verdad, que se habla la verdad a sí mismo. Porque la batalla de la mente es fuerte y debemos estar preparados para predicarnos la verdad. Según esto te pregunto, ¿te estás predicando, te estás hablando la verdad a ti mismo? ¿O te estás creyendo tu propia mentira, tu propio cuento? ¿Estás dejando que las dudas y las preocupaciones te absorban, te sumerjan, te ahoguen, desconfiando entonces de la palabra de Dios? Cuando eso pase, toma esta Biblia, léela, busca ayuda, habla con un líder, habla con un pastor y dile a tu alma, como lo hizo David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿O por qué me mientes, alma mía? Confía en Dios y obedécele. Esa debe ser la actitud del creyente. Esa debe ser la actitud de aquella persona que dice adorar a Dios. La próxima característica que nos da David de una persona que adora a Dios, que busca estar en la presencia de Dios, es la siguiente. Primero nos dijo que es alguien que anda en integridad y obra justicia. Lo segundo que nos dijo en el final del versículo 2 es que habla verdad en su corazón. Que habla verdad en su corazón. Ahora en el versículo 3 nos va a dar otra característica que tiene que ver con hablar, pero no a nosotros mismos, sino a otro, a otra persona. Y estas características, a partir de aquí, él empieza a dar características, pero de forma negativa. Yo creo que para tener mayor impacto. Dice el versículo 3, la próxima característica. El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Y yo creo que te dio en el centro de un gran problema con cada uno de nosotros. Esto se refiere al chisme y la calumnia, algo que se ha convertido como un pecado aceptable dentro de muchas congregaciones y en muchos creyentes. Hermano, hay que orar por fulanito porque tú sabías que... ¿Y tú viste a fulanito cómo vino? ¿Y tú viste a tal persona lo que hizo? Eso es chisme. Eso es chisme. Porque eso es calumniar al hermano. No necesariamente porque tú estás hablando una mentira. Puede ser que lo que tú estás diciendo es una verdad, pero tú no lo estás ayudando. La Biblia nos manda en Mateo capítulo 18 a que cuando encontramos cuando un hermano peca, debemos confrontarlo con el pecado. Debemos confrontarlo con el pecado. Llamarlo aparte y decirle, mira, esto y esto. Y eso implica cuando el hermano peca por allá, pero también cuando yo entiendo que el hermano me hizo algo mal.
Entonces, si yo entiendo que el pastor, que tal persona me miró mal, me habló mal, mi deber no es ir donde la hermana que está a mi lado, mira, ¿tú sabes lo que me hizo? Ni me saludó, me habló mal, me hizo tal cosa. Porque esa actitud crea remordimiento injustificable en nosotros, crea amargura, crea hasta una propia mentira en nosotros y calumnia al hermano, o sea, que dice mentiras del hermano, y eso es algo que es condenado de principio a fin en la Biblia. Mira algunos versículos que tomé que condenan el chisme. Levítico 19:16. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, dice el Señor. Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. Mira Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos entonces de qué, ¿a qué los entregó Dios? A injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos engañosos y malignidad. ¿Qué es lo que causa todo eso? Que sean chismosos. Son chismosos. El chisme es algo que debemos tratar seriamente, pues crea en nosotros amargura, resentimiento e infelicidad. Y yo les aliento que al inicio de cualquier chisme, porque no es solamente malo cuando nosotros lo hacemos, pero también es malo cuando nosotros aprobamos que alguien lo haga con nosotros. Cuando una persona comete un crimen, si tú estás al lado de él y no hiciste algo, tú eres condenado también, porque tú eres partícipe de ese crimen. El chisme es un pecado, algo que rompe la ley de Dios. Entonces, cuando yo permito que un hermano venga constantemente a mí haciéndome chisme, yo estoy siendo partícipe de ese chisme. Yo estoy cometiendo el mismo pecado, yo estoy siendo chismoso. Porque muchas veces decimos, tal persona es una chismosa, pero yo me río mucho con todo lo que ella me viene a decir. Porque eso nos gusta. Nos gusta que nos digan, y escuchar, y saber. Entonces, cuando una persona venga con un chisme delante de ti, lo correcto, delante de la palabra de Dios, es que tú le digas, espérate, eso de fulanito, ¿tú hablaste con él? ¿Tú canalizaste bien la información que tú tienes? Y si la persona no lo hace, o tú ves que la persona está muy resentida y no te escucha, júntalo con la otra persona. Vamos a aclarar esto. Tú estás diciendo esto y esto, eso es así. No para que haya un conflicto, no tiene que haber, somos hermanos y debemos ser humildes. Todos fallamos, a todos nos pasa. Para que haya reconciliación y podamos ser humildes ante la actitud. Y puede ser que se diga algo de ti que tú intencionalmente no hiciste. Pero si no fue intencionalmente que heriste a alguien y como sea se hirió, se pide perdón y se restablece esa relación. La siguiente característica que David sigue dando aquí en el Salmo 15 es, acabamos de ver que no calumnia con su lengua, pero también que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. No hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Su prójimo, las personas más cercanas, su amigo, sus relacionados.
Y este reproche o ese mal que se haga contra tu prójimo o contra tu amigo, no tiene que ser necesariamente físico, pero también puede ser emocional. Y ahí nos debemos cuestionar cómo yo estoy actuando con mis prójimos. Empezando por quién? Por el más cercano, mi esposa. Cómo yo estoy actuando con mi esposo. Cómo yo estoy actuando con mis hijos. ¿Estoy yo buscando el mal para mi familia? ¿Estoy actuando yo orgullosamente, olvidándome de ellos? Y por la cultura, por el comportamiento cultural de nuestro país, pateando a mi esposa. No necesariamente físicamente, pero también emocionalmente, que yo creo que es aún peor. El daño emocional que se causa en muchas relaciones, porque pensamos que así, es que yo soy un hombre, y así es que actúan los hombres, para que aprendan. Para que aprendan. ¿Cómo es tu relación con tu prójimo? ¿Cómo es tu relación con tus relacionados? ¿Cómo es tu relación con tus amigos, con tus compañeros? Miren cómo David aquí empezó en lo interno, en la persona, y después se va a lo externo. Porque alguien que dice ser adorador de Dios, alguien que dice querer estar en la presencia de Dios, no solamente se preocupa por sí mismo, sino que también eso afecta a su exterior, sus relaciones personales con las personas de su alrededor, sus vecinos, sus amigos, su familia. ¿Cómo es tu relación con tu prójimo? Dios busca que seamos fieles a Él y que nuestra fidelidad y temor a Él seamos fieles con nuestros prójimos, que seamos amorosos, que mostremos su amor a las demás personas, no importando si esa persona corresponde al amor que nosotros le damos. Mira que el Salmo dice que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. No dice que no hace mal a su prójimo si su prójimo no hace mal con él. Que no toma reproche contra tu amigo si su amigo no toma reproche con él. Es que no hace mal a su prójimo, no importando lo que pase. La circunstancia no determina cómo yo actúo, sino la palabra de Dios y los mandatos de Dios deben determinar cómo yo actúo. Aunque actúen mal conmigo, aunque actúen injustamente conmigo, yo actúo bien. Yo creo firmemente en eso, en la justicia divina. Y creo en que todos somos mucho más malos de lo que parecemos. Yo trato como de no tener santos. Y si cualquier persona ya te hace algo mal, bien, yo se lo pude haber hecho a él, igualito peor. Y yo debo amarlo, yo no debo despreciarlo. Yo no debo despreciarlo. Claro está, yo sé que alguien te trate mal puede causar que tú te apartes de una persona, ya cuando hay un maltrato físico o algo muy emocional, pero eso no indica que tú odias a esa persona, sino que tú hasta oras por esa persona, sobre todo oras por esa persona, para que esa persona experimente el amor de Dios. Por lo tanto, esa característica que vemos ahora, que no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo. Miren la siguiente en el versículo 4 del Salmo 15. Dice, y este es muy importante, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. O sea, la próxima característica de alguien que dice ser un adorador de Dios, de alguien que dice que deleitarse en la presencia de Dios, es que menosprecia al perverso, pero honra a los que temen al Señor. Y esto es muy significativo por lo siguiente,
por la mundanalidad que se ha metido en las iglesias y en muchos creyentes, en que no lo hacemos con los pobres, ni con las personas que tal vez no tienen una posición alta en la sociedad, pero en el cual todas esas celebridades y personas que son importantes en la sociedad parecen ser los modelos de vida de muchos de nosotros. Y esto confronta mucho a los jóvenes. ¿Cuál es tu modelo de vida? ¿A qué personas estás honrando? Y cómo lamentablemente muchas veces como que envidiamos al malvado, como que envidiamos el fruto de la vida del malvado que podemos ver con nuestros ojos. Esto me recuerda un salmista que habló de eso. Miren el Salmo 73 para que vean una ilustración de esto, de lo que David está hablando en el Salmo 15, de la persona que de cómo debemos menospreciar al perverso, pero cómo esto se ve en la otra parte, de que muchas veces como que alabamos al perverso, como que lo envidiamos, como que queremos lo que él tiene. En el Salmo 73, Asaf, un escritor de los Salmos, da su testimonio de cómo esto le afectó. Él dice en el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan con maldad, hablan de opresión, hablan desde su encubrada posición. Con el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Miren lo que dice más adelante, en el versículo 11, cuestionan a Dios, cuestionan al Dios Altísimo. Versículo 12, he aquí estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiese dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, él está hablando de la batalla espiritual que él tenía internamente al ver cómo los malvados, las personas que cuestionaban a Dios, que despreciaban a Dios, estaban siendo prosperados. Y como él dice aquí que esa batalla mental lo llevaba a cuestionarse de decir, ¿y por qué yo he hecho tanto? ¿Por qué yo me he guardado para Dios? ¿Por qué yo he adorado a Dios? Y decía en el versículo 2 que casi eso lo hizo resbalar, casi. Pero miren qué fue lo que lo hizo parar. Dice en el versículo 17, aquí fue que paró. Hasta que entré en tu santuario, en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. O sea, el venir al santuario de Dios, el experimentar la verdad de la palabra de Dios, fue lo que lo hizo ver que todo eso que esas personas tenían era terrenal, era pasajero, no importaban porque eran malvados. Por lo tanto, él se dio cuenta de que hay algo mucho más grande que lo que vemos con nuestros ojos, que es Dios. Y que el premio del justo, el premio que aquella persona tiene, que aquella persona que adora a Dios, que se guarda para Dios, que se separa para Dios,
el premio que tendrá es mucho mayor que cualquier riqueza que esta tierra pueda dar. Y eso nos pasa muchas veces. Eso nos pasa muchas veces. Que vemos la fama, la grandeza, los bienes de las personas importantes en esta tierra y decimos, yo quiero ser como él, yo quiero tener el carro de esa persona, yo quisiera tener la vida de tal persona. Pero la Biblia nos dice, el Salmo 15 aquí nos dice, que el adorador de Dios, la persona que se deleita en la presencia de Dios, es alguien que menosprecia al perverso. No que menosprecia al perverso, y eso hay que aclararlo, de que no se junta con la persona que no es creyente, sino que no comparte su misma cosmovisión. No es que yo lo tengo como basura, quítate de ahí. No, yo me puedo juntar con un inconverso. Pero mi cosmovisión no es igual. Por lo tanto, yo no le predico que yo vivo igual que él, sino que yo le predico que vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Y a eso lo insto, a eso lo llamo. Porque yo también era pecador. Yo también soy pecador, pero yo también era un pecador sin esperanza. Igual o peor que cualquier malvado que hay en la tierra. Por lo tanto, esa persona necesita esperanza. Y esa esperanza llega a través de la palabra de Dios predicada. Por lo tanto, yo menosprecio el perverso, o sea que no lo envidio, yo no quiero ser como él, sino, y por lo tanto no es mi modelo a seguir, ¿Quién es mi modelo a seguir? Los que temen al Señor. Yo busco ser como aquellas personas que temen al Señor. ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quiénes son las personas que tú admiras? ¿Cómo qué persona tú quieres ser? Y miren, yo no creo que haya héroes más grandes que los que Dios ha puesto en su pueblo por su gracia y misericordia en esta tierra. Personas que murieron por la causa del Evangelio. El principal héroe y modelo a seguir es Cristo. Pero vamos viendo a través de la historia de la iglesia hombres que se levantan para predicar firmemente la verdad de Dios. Ese debe ser nuestro modelo a seguir. Acerca de las cualidades de aquella persona que es adorador, de aquella persona que se deleita en la presencia de Dios, el salmista sigue diciendo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, versículo 4, pero honra a los que le temen al Señor. Al final del versículo 4 da la otra característica, el que aún jurando en prejuicio propio no cambia. O sea, que su sí es sí, como dice Mateo 5, y su no es no. Esta es una cualidad de alguien que adora a Dios, de alguien que se deleita en la presencia de Dios. No puede ser una persona que se dispone a mentir. Y es lamentable que muchas veces nos conocen así a nosotros. No, él dijo que sí, pero no le creo. No, mi sí es sí y mi no es no. Y esa es una cualidad que debe primar en nosotros. Es mejor decir no muchas veces porque no vamos a poder y lo sabemos, que decir sí sabiendo que no vamos a cumplir. Y es una cualidad la cual debemos cultivar en nuestros hijos y debemos cultivar en nosotros mismos. La próxima cualidad que da es el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. O sea, que el carácter de una persona
que adora a Dios involucra lo financiero, involucra el manejo de sus recursos. Y es bueno entender el contexto en el cual David se refiere aquí, porque en la ley hebrea se prohibía dar dinero con intereses, cobrando intereses entre judíos. Principalmente porque se veían como hermanos que se levantaban y tenían que ayudarse los unos a los otros. Y también principalmente porque esto era una costumbre que se tenía dentro de las diferentes ciudades o provincias para esclavizar y maltratar a los pobres. Los que eran ricos, queriéndose hacer más ricos, se aprovechaban de la necesidad de los pobres y le ofrecían cierta cantidad de dinero para que le devolvieran casi el doble, sabiendo ellos que no podían pagarlo, pero se aprovechaban de su necesidad. Y viendo el contexto de esto un poco, podemos ir a Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 y 20. Cuando el Señor les instruye esto, dice, no cobrarás interés a tu hermano, fíjense, a tu hermano hablándose, no se cobrarán intereses entre ustedes. Interés sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. No podemos ser abusadores con personas que no tienen dinero. Esto muchas veces se interpreta como que esto no se puede hacer en la sociedad. No necesariamente eso es lo que está diciendo aquí, sino que está apuntando a la comunidad de judíos y al menosprecio que se tenían muchos de ellos con los pobres. Y yo creo que lo mismo aplica a nosotros hoy. Si vemos un hermano que está en necesidad y yo tal vez no puedo darle el dinero, pero le puedo decir, hermano, yo te lo presto. Mi deber no es querer ganarle por encima al hermano, viendo su necesidad. Nuestro deber como hermanos en la fe es ayudarnos los unos a los otros, ayudarnos, no abusar de la iglesia o abusar de mi hermano para yo tener mi gran negocio dentro de la iglesia. No, yo debo ayudarte si veo la necesidad. Ahora, puede ser que yo trabaje en una institución financiera o yo tenga una institución financiera y mi hermano no realmente es que tiene una necesidad. Él está emprendiendo un proyecto, haciendo algo y yo lo puedo ayudar. Eso ya es diferente. Pero inclusive en ese caso, yo no puedo tener o cobrarle, ser abusivo con él. No puedo ser abusivo. En ese sentido hay que tener testimonio. Tampoco puedo aceptar, versículo 5, lo que sigue dando esta característica, soborno contra el inocente. No puedo aceptar soborno contra el inocente. Y esto habla de extorsión. No podemos dar un precio ni actuar corruptamente por una labor que es corrupta. No podemos actuar corruptamente. Y esto es difícil de hacer, pero tenemos que, en una sociedad como la de nosotros, que es muy corrupta, que muchas veces llegamos a trabajar, entramos a una institución, llegamos a un lugar de trabajo donde esto es algo común, el soborno. El soborno ya ni se llama soborno en esta sociedad. Es como algo normal. Eso es lo que hay que dar para que te hagan eso. Pero es incorrecto. Y debemos de permanecer firmes a la palabra de Dios, no importando dónde estamos. Recuerden esto, el fin no justifica el medio. El fin no justifica el medio. Nunca. Y si para yo obtener algo yo tengo que hacer un soborno, yo prefiero no obtenerlo. O me espero
lo que tengo que esperar o argumento, hago lo que tenga que hacer, pero no para tenerla más fácil, extorsiono a alguien o acepto extorsión yo. Eso no se debe hacer. Y luego de ver todas estas características de alguien que adora a Dios, de alguien que dice deleitarse en la presencia de Dios, en el versículo 2, que es alguien íntegro y que obra justicia, que habla verdad en su corazón, en el versículo 3, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Versículo 4, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. David termina este salmo dando una promesa que nos pertenece a todos. El que hace estas cosas, ¿cómo termina el salmo? El que hace estas cosas permanecerá firme. El que hace estas cosas permanecerá firme. Y esa es una promesa que nosotros podemos tener, es una promesa que nosotros podamos tomar, que si nuestro comportamiento da fruto de arrepentimiento, si nuestro carácter es realmente de alguien que es salvo, permaneceremos firmes. Y miren cómo esto apunta a lo futuro. Permaneceremos firmes. Porque como dijo el autor Richard Hawker, la tierra puede temblar, los pilares del mundo pueden moverse bajo nuestros pies, el sol puede perder su luz, la luna su belleza, las estrellas su gloria, pero en relación con el hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que pueda sacudir su corazón? Nada, porque está parado en la roca firme, está parado en lo más seguro, por lo tanto, permanecerá para siempre. Y hermanos, tú y yo tenemos un llamado aún mayor de vivir de acuerdo a este salmo, porque David no vio la promesa que tú y yo no vivió la promesa que tú y yo estamos viviendo ahora mismo, de relacionarnos a través de Cristo con Dios. Tú y yo tenemos, si eres creyente, al Espíritu Santo constantemente con nosotros. Por lo tanto, el impacto es aún mayor sabiendo esto. Hebreos 10, versículo 19 al 23, nos habla de esto y con esto quiero terminar. Hebreos 10, versículos 19 al 23, nos dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Miren el mandato: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hermano, si las características que se ven en el Salmo 15 no corresponden a tu vida, eso indica que tú no te has rendido a la soberanía de Dios. Eso indica que puede ser que tú llegues delante de Dios en el día final, en el juicio final, y Él te diga: apartaos de mí, pues nunca os conocí.
Y yo no quiero, no solamente que eso me pase a mí, sino que yo no quiero que eso le pase a nadie que está aquí, ni a nadie que yo conozca. Yo no quiero que nadie experimente el juicio final y no tenga a Cristo para defenderle. Y primero, si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo, si tú no te has rendido a la soberanía de Cristo, o si tú has venido a la iglesia por mucho tiempo y te has dado cuenta por la confrontación del Espíritu Santo que tú no has sido creyente, si Dios a través de su palabra está abriendo tu corazón para que te arrepientas, yo quiero orar por ti. Y yo le voy a pedir a los pastores, el pastor Cardoso y Lorenzo Motaquín, que vengan por aquí para que oremos por aquella persona que quiere rendirse ante Dios. La Biblia nos habla que oremos los unos por los otros, y yo pienso que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y si el Señor ha confrontado tu corazón, si el Señor ha confrontado tu vida, yo te voy a pedir que te pongas de pie y vengas por aquí. El altar está abierto para oración y hoy es el día de salvación. Ríndete al Señor. Queremos orar por ti. Independientemente de esto, tú quieres en el día de hoy que oremos por ti, sabiendo que en tu accionar no has obrado de la mejor manera, yo te pido que te unas aquí y queremos orar por ti. Si quieres rendirte al Señor, si el Señor te ha confrontado con algún pecado constante o consistente en tu vida y sabes que necesitas arrepentirte, si alguna de estas características listadas en la palabra de Dios te dieron en el centro, nosotros queremos orar por ti. Nosotros queremos orar por ti. Demos juntos al Señor, lávame en tu sangre. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda hallar sangre Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser
humillados venimos al trono de tu gracia, Señor, conscientes de nuestra pecaminosidad y tu santidad, conscientes, oh Dios, de que demandas que aquellos que busquen morar contigo vivan apartados para ti, procuren ser santos como tú lo eres. Padre, que tu Espíritu nos confronte y nos ayude a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que tu Espíritu nos guíe a permanecer firmes, obedientes a ti. Que nuestro corazón, Señor, no se vuelva orgulloso, sino que sea sensible a tu voz. Te oramos, Padre, como el salmista, rogándote que crees en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, que renueves en nosotros, oh Dios, un espíritu recto, amparados en Cristo, Señor, amparados en Él, te pedimos esto, Padre, conscientes de que solo por la gracia que nos mostraste en Él es que podemos hacer esto, y por lo tanto en su nombre oramos. Este es mi deseo, honrar